Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Bejarano, soy responsable del área de operaciones y asuntos regulatorios de Tate Medical en Israel. Para nosotros es un placer compartir esta nueva capacitación de la marca Kimal de la mano de una gran especialista. Gracias a todos por suscribirse, por estar acá de nuevo. Hay personas que nos han acompañado ya en varias capacitaciones, otras que es la primera. A todos bienvenidos. Esta es una línea particular. Vamos a hablar de un, de un producto que para todos es de mucho interés y pues de la mano de María vamos a conocer muchos puntos relevantes de la marca y puntos relevantes de este producto. Quien va a dirigir hoy la capacitación es María Díaz Alonso. Ella es enfermera graduada de la Universidad de Castilla en España, es especialista en cuidados intensivos de la Universidad de St. George en Londres y está certificada en el cuidado y el manejo de pacientes de cuidados críticos también de la Universidad de Londres. María ha trabajado muchísimo en el área de cuidados intensivos, es especialista de Kimal para todo el tema de capacitaciones internacionales. Tenemos el gusto que esta capacitación la dé en español para todos los países de Centroamérica y América Latina que también nos acompañan hoy. Te agradezco mucho, María, por tu presencia, a todos por estar acá. Vamos a dar un espacio. María normalmente en sus capacitaciones da unos espacios para que podamos hacer preguntas. Con mucho gusto se levantan las manos, yo les concedo la palabra o se pueden hacer por el chat y así llevamos la organización de las preguntas. Muchísimas gracias por estar acá y María, es todo tuya la audiencia. María, ¿estás en silencio? Espérate, ¿Me escuchan ahora? te escuchamos. Perdón. Nada, estaba comentando que nada, muchas gracias por venir. Andrea, os he contado un poquito mi trabajo y el background que tengo. Entonces, como tampoco hoy tenemos muchísimo tiempo, pues vamos a ir un poco al grano ya. ¿Vale? Entonces, hoy la capacitación es sobre las PIC, los catéteres PIC. Entonces, que vamos a es algo un poco a ver qué es una PIC, el uso frecuente que se suele tener, beneficios y riesgos, la ubicación donde se ubicaría este catéter y también un poco la comprobación de esa posición. Luego, además, pueden ver que hay otra cámara encendida que tengo puesta para enseñarles el catéter al internal catheter. Es un catéter central de inserción periférica. Entonces, sigue siendo un catéter central, como por ejemplo la vía central que vimos otros días, pero en lugar de hacer una inserción de manera central, como es la vía central, la hacemos de una manera periférica. Entonces, es simplemente dispositivos también para el acceso venoso. Entonces, como pueden ver en la imagen aquí, vamos a entrar de manera periférica y iremos a central, a la vena superior cava. Entonces, ¿dónde se suele utilizar y para qué se suele utilizar? Esto es un poco a rasgos generales. Pues en regímenes de infusión más complejos, cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que requieren medicación intravenosa durante un largo periodo de tiempo, como por ejemplo la quimioterapia, pues se utilizaría estos tipos de catéteres para ello. Unas infusiones continuas. He puesto a corto y a largo plazo, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en ciertos pacientes, como puede ser pediatría, hay veces que cuando un niño hay una dificultad para canular las venas de este pequeño, de esta pequeña, sí que es verdad que si, por ejemplo, tienen un tratamiento de antibióticos por 1 o 2 semanas, se les puede poner una PIC.
Yo he visto, por ejemplo, en el caso de mi sobrina, estuvo enfermita y no había manera de que le aguantara una vía periférica y le tuvieron que poner una PIC. Y estuvo 1 semana y media con su PIC y luego ya la descartaron y ya está. También se puede hacer, si fuera necesario, monitorización hemodinámica invasiva, porque seguimos teniendo el tip del catéter, la punta del catéter sigue estando en la misma posición que el de la vía central, en esa vena superior cava. Y en caso, como os he comentado, con el caso de mi sobrina, en un historial de acceso periférico pues, fallido o que sea complejo. Hay pacientes también, por ejemplo, que han abusado, por ejemplo, de la heroína y demás, que tienen unas venas muy dificultosas. Entonces sí que se podría poner, por ejemplo, los PICs, también el PIC. ¿Beneficios que tiene? Pues bueno, podemos tener, esto es muy similar a los que han asistido a anteriores capacitaciones, como el de la vía central, va a ser muy similar, porque la gran diferencia que hay es que PIC es inserción periférica, la vía central es inserción central. Entonces, muchos de los beneficios que vamos a ver, los riesgos son todos muy similares, por no decir los mismos, que puede tener el de la vía central. Entonces, algunos beneficios de estas vías, pues una infusión de intravenosa rápida de grandes volúmenes. Podemos dar grandes volúmenes si fueran necesarios de una manera continuada y a largo plazo. Podemos también extraer sangre, podemos hacer un análisis de sangre de una manera continua o incluso regular. Cualquier tipo de drogas, medicación, líquidos irritantes, vesicantes o hiperosmolares que no se podrían dar por una vía periférica desde la mano, pues podríamos darlo por PIC, o también medicación como puede ser la quimioterapia, que es muy corrosiva. Entonces se podría dar a través de la PIC. Un acceso a largo plazo para una frecuencia más prolongada. Por ejemplo, en Reino Unido utilizan como una especie de gráfico para seleccionar qué tipo de vía se necesitaría. Entonces, una de las preguntas para llegar hasta PIC es, ¿el tratamiento va a ser a largo plazo o a corto plazo? ¿Cómo es el tratamiento? Entonces sí que es verdad que es para largo plazo, es lo más característico de PIC. Puede ser colocada al lado de la cama, también en Reino Unido, por ejemplo, no en todos los países es igual, pero en Reino Unido, puede ser que sea una inserción dificultosa, PIC la inserción la hacen enfermeras especialistas en insertar accesos venosos. Si ya se complicara más que tuviera que ir a radiología, ya sería el radiólogo o el doctor. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Reino Unido lo ponen las enfermeras. Estos pacientes, otro de los beneficios que tienen estos catéteres es que estos pacientes, si están bien, pueden irse a casa, están con su PIC a casa, por ejemplo, vuelvo siempre a la quimioterapia, es el mejor ejemplo. Un paciente oncológico que tiene que venir a su quimioterapia, se puede ir a casa, viene al hospital a la administración de la quimio, se lo hacen a través de la vía y vuelve a su casa. Da esa cierta independencia al paciente. Y luego hay versiones con clasificación CT, como es la de KIMA, que están disponibles para una mayor flexibilidad del tratamiento con un solo dispositivo, es decir, que se puede administrar con TAST a través de estas vías. Riesgos, todas las vías venosas, cualquier tipo de tratamiento invasivo, incluso no invasivo, tiene sus riesgos. Pues algunos de estos riesgos son como un riesgo durante la inserción, siempre vamos a tener un riesgo pues, de sangrado, ya sea de punción de una arteria, siempre vamos a tener algún tipo de riesgo. Lógicamente estamos haciendo un tratamiento invasivo. Podemos tener una hemorragia, dolor, lógicamente, aunque se suele dar un anestésico local y suele ser no indolora completamente, pero es verdad que lo único que debería sentir el paciente es presión, como mucho, no debe sentir dolor. Algunos de los riesgos también es obstrucción, sigue siendo un objeto extraño en el cuerpo, se puede obstruir si no se hace un buen mantenimiento, un buen cuidado. Rotura también, pero por lo mismo, si no se trata bien, si no se cuida bien, si se utiliza de manera errónea, puede producir alguna rotura. Lógicamente, en el tema de la inserción podemos hacer daños a nervios y arterias, una trombosis, embolia, palpitaciones, sobre todo, por ejemplo, si se insertara el paciente y se colocara o se empezara a colocar muy cerca del corazón, incluso dentro del corazón, el paciente tendría una arritmia y sentiría como esas palpitaciones. Pero eso sería durante la inserción.
Y también esto puede pasar de que el PIC se mueva del lugar, es decir, hay unos como unos dressings, unos parches para sujetar esa PIC. Si ese parche se mueve, la PIC se puede mover, ¿vale? ¿Cuánto tiempo puede permanecer un PIC en el lugar? Aquí he puesto un poquito los ejemplos para una comparativa de cómo se elegiría también el tipo de catéter venoso según lo que vaya a requerir el paciente, según el tiempo en el que vaya a requerir ese tratamiento. Si, por ejemplo, estamos hablando de un intervalo de menos de 5 días, normalmente vamos a ir a una cánula, las de la mano, las de el codo, las cánulas que duran 3 días. Si ya estamos hablando de, por ejemplo, hasta 30 días, pues nos iremos a la vía central, que es la No Tunnel Acute CVC, iríamos a esta. Ahora, estamos hablando de más de 15 días y más de un mes, el tratamiento que vamos a dar, sabemos que va a durar más de un mes, vamos a ir, bueno, se pueden ir a los ports, ahora no sé cómo se dice, pero los ports que se ponen también aquí, o directamente a PIC. ¿Dónde se inserta esta línea? Hemos dicho desde el principio que vamos a tener una inserción periférica, pero que va a ir a una vena central. Entonces, ¿cuáles son las 3 venas más comunes que se utilizan? Las más comunes son la vena cefálica, que si ponemos nuestro brazo aquí así, iríamos cefálica, braquial y la basílica, ¿vale? La más común que se utiliza es la basílica. ¿Por qué? Porque es la más grande y es la más superficial, va a ser la más directa, el acceso que vamos a tener más directo. ¿Qué pasa si por lo que sea no podemos utilizar la basílica? Se puede utilizar, por ejemplo, la cefálica, que es la amarilla que ven ahí. ¿Qué pasa con la cefálica? Está muy bien, algo positivo que tiene, que está a modo superficial, no tenemos que ir demasiado profundo. El problema que tiene es la forma que tiene, que es como muy tortuosa, como si fuera una serpiente, y además es bastante fina. Entonces, va a ser más dificultoso hacerlo. No imposible, lógicamente, pero es un poco más difícil. O también podríamos utilizar la braquial, que lo bueno que tiene la braquial es justamente lo contrario que la cefálica, es más grande, pero el punto negativo es que está más profunda y está cerca de las arterias. Entonces, el riesgo de punzar o de pinchar una arteria es mayor. Se pueden utilizar cualquiera de las 3, pero es verdad que la que tiene más beneficio, la más común primero, es la basílica. Y luego ya depende del hospital, algunos doctores, algunos prefieren más ir, si no pueden con la basílica, ir a la cefálica o ir a la braquial. Pero siempre la punta del catéter va a terminar en la vena superior cava, es decir, por aquí. ¿Dónde se encuentra la punta? Pues justamente, bueno, de esto hay varios estudios. Unos dicen un poquito más arriba, 1 centímetro más arriba, otros 1 centímetro más abajo, pero lo que tienen que tener claro es que la punta del catéter tiene que estar en la vena superior cava. Aquí es donde hay un poco dilema. La gran mayoría de los autores, la referencia que hacen es que la punta distal debe estar en el tercio inferior de la vena superior cava, es decir, por aquí. ¿Por qué dicen esto? Básicamente lo excusan porque es el lugar donde hay mayor flujo. Entonces, si lo metemos demasiado profundo, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a la aurícula derecha del corazón. No queremos que este catéter ni la vía central esté en la aurícula derecha del corazón. No queremos que esté dentro del corazón. ¿Qué pasa si está demasiado arriba? Pues que si, por ejemplo, está a esta altura, hay una posibilidad de que el catéter migre hacia la subclavia. Y tampoco queremos eso. Entonces debería estar un poco más profundo. Por eso dicen que en el tercio inferior de la vena superior cava. ¿Cómo se inserta un PIC? Vamos a ver los pasos básicos de cómo se insertaría un PIC. Es verdad, cuando hacen toda la preparación y demás, vamos a ir por los pasos, pero algo que comentar es cuando ponen el ultrasonido en el brazo, están buscando la vena en la que van a insertar, y sí que es verdad que hay veces que tienen la vena y cerca hay alguna arteria y no saben diferenciar cuál es vena y cuál es arteria. Lo que hacen para diferenciar si es vena o es arteria, simplemente cuando tienen el ultrasonido puesto, presionan sobre la piel, aplastando la piel y lo que es el brazo,
Y de esta manera en el ultrasonido lo que veremos es, si vemos dos, lo vamos a ver en esta imagen, si vemos dos círculos, uno va a ser vena y otro arteria, por regla general si estamos en el sitio correcto. Entonces, cuando nosotros aplastamos el brazo con el ultrasonido, con el cabezal del ultrasonido, lo que va a pasar con la vena se va a aplastar y la arteria va a mantener su forma. ¿Por qué la arteria mantiene su forma? Simplemente porque es más muscular, es más fuerte que la vena. Entonces, de esta manera, la persona que está haciendo la inserción va a saber que la vena es la que se ha aplastado. Volverá a su tamaño y ya conducirá la aguja hacia esa vena. Entonces, creo que tengo el vídeo para que lo vean. Ven aquí la vena y esta es la arteria. Al aplastar la piel, la vena reduce el tamaño, se aplasta. En cambio, la arteria mantiene su forma. Esto es lo que hacen para saber si es vena o arteria. Preparación del paciente. La preparación del paciente es, como todo, es muy importante. Lo primero que suelen hacer es, lógicamente, tumban al paciente, va a tener que estar en decúbito supino, es decir, tumbado boca arriba. El brazo lo van a tener que tener en un ángulo de 90 grados. Y ahora lo siguiente que tienen que hacer, porque cada anatomía es diferente, cada persona tiene un tamaño, una forma, lo que van a hacer es medir paciente para saber qué de largo tiene que ser nuestra PIC. La PIC que tiene Kimal tiene 55 centímetros de largo, pero se puede cortar. Y de esta manera lo que vamos a hacer es coger la medida correcta para ese paciente. En este caso tienen que tener en cuenta que es una línea, un catéter que va a estar durante mucho tiempo. Entonces, no como la vía central, que nos da igual que esté un poquito fuera y ponemos algo más para sujetarlo, eso nos da igual porque va a estar 10 días, 12, 20, pero en cambio la PIC van a ir a casa. Entonces, queremos que esté lo más pegada y lo más correcta posible. Entonces, vamos a medir al paciente. ¿Cómo medimos al paciente? Bueno, aquí hay una discrepancia, hay estudios, hay unos hospitales que miden de un punto anatómico a otro punto anatómico, luego a otro, hay muchos. Entonces he puesto un par de ellos y si a alguien más le interesa y les puedo enviar los estudios, hay uno además en concreto que hace una revisión de casi todos los estudios que hay de medidas, pero bueno, en este caso sería aquí este punto, nos vamos a este punto, la clavícula y luego nos vamos a lo que es la tercera costilla. Otro, por ejemplo, que este es el más reciente que he leído, que es del 2022, es del año pasado, tienen otro estudio por completo. Entonces aquí cuando vayan con, no hace falta, lógicamente esto los doctores lo saben y tendrán su técnica. Entonces simplemente que sepan que antes de hacer una inserción de un PIC se mide el brazo. Más que nada, lo que estamos midiendo es cuánto catéter necesitamos. Cuando miden para hacer unas cortinas, ¿cuánto te vamos a necesitar? Pues esto es igual. Entonces, aquí luego cada doctor y cada hospital tendrá probablemente su técnica. Pero si a alguien le interesa, puedo enviar luego el estudio principal, que es el más reciente, que es de donde he sacado esta foto del año pasado, y pues si les interesa leerlo. Entonces, el tema de la inserción, preparación, preparamos al paciente, nuestro paciente está tumbado, el brazo en 45-90 grados al cuerpo, preparamos el sitio de inserción, limpiamos la piel, desinfectamos esa piel, colocamos lo que es el drape, que ahora no me acuerdo ahora no me acuerdo, la bata azul, el drape. Lo colocamos para hacer nuestra inserción de una manera aséptica. Nos colocamos guantes estériles, colocamos todo para que tengamos acceso fácilmente a cualquier ítem que necesitemos de nuestra mesa. Y lo que vamos a hacer es, aquí ya han empezado, pero antes de introducir la aguja, vamos a anestesiar localmente con lidocaína la zona del paciente. En este caso, pincharán, inyectarán un poco de lidocaína en esa zona. Después, ultrasonido, miraremos dónde está nuestra vena y normalmente utilizan ultrasonido e insertan la aguja a la vez para guiar la aguja hasta la vena. Una vez que ya tenemos ese reflujo de sangre, vemos que es sangre venosa, por eso aspirado, por eso ven aquí que hay 3, 4, 5 mililitros, es un muñeco, no hay sangre, pero imagínense, ya hemos tenido ese reflujo de sangre,
retiramos nuestra jeringa y lo que hacemos es cogemos nuestra guía y introducimos la guía en el vaso. Sí que es verdad que hay doctores que una vez que han introducido la guía y han retirado la aguja, dejando la guía dentro, con el ultrasonido vuelven a mirar para asegurarse que la guía está en el sitio correcto. Después, ¿qué vamos a hacer? Lógicamente, hemos dicho, introducimos nuestra guía en nuestra vía y una vez que ya he introducido esa guía, vamos a retirar la aguja, dejando únicamente la guía. ¿Qué vamos a hacer? Con un cúter vamos a hacer una pequeña incisión en la piel para que de esta manera podamos introducir el dilatador. Este dilatador es un poco especial y es un pelín diferente al que tenemos en el de la vía central. En este caso son dos partes, que se lo voy a enseñar en la imagen un momento cuando acabemos. Tiene dos partes, lo que es el dilatador y luego lo que dejaríamos dentro, que es esta parte de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Introducimos a través de la guía nuestro dilatador. Una vez introducimos, retiramos la guía y la parte blanca, que sería del dilatador, y dejaríamos dentro únicamente esta parte. Dejando solo esa parte, ya podemos introducir nuestra vía, la vamos introduciendo y cuando ya estamos llegando al final, si se dan cuenta, tiene dos alitas, dos alas, que lo que haríamos sería partirlas y empezar a abrirlas. Introducimos el catéter, seguimos abriendo, introducimos para que al final hayamos sacado todo el dilatador, todo lo que queda y hayamos dejado introducido el PIC. Ahora lo demostraré un poco más fácilmente en otra cámara, ¿vale? Pues para que tengan una idea un poco básica de lo que es la inserción. Sigue siendo una técnica Cell-Dinner Technique, pero esta es modificada, simplemente porque cambiamos esta parte. ¿Dónde se suele utilizar los PICs? Normalmente en oncología y hematología, pues para quimioterapia, para la nutrición parenteral y también para antibióticos a largo plazo. En las UCIs también se suele ver, no se ve tanto, pero sí que es verdad que se ve. Para antibióticos también a largo plazo y para fármacos vesicantes. En el caso de que no se necesite o que, por ejemplo, el paciente ya esté suficientemente estable y no requiera una vía central, podríamos poner una PIC. Y también hay otras unidades para pacientes con acceso vascular que es deficiente. También en una planta normal podemos ver un paciente con una PIC. Por lo regla general, donde se suele utilizar más es en oncología, donde se suele ver más. Rápidamente, ¿quién lo inserta, quién lo mantiene? Bueno, aquí como hemos comentado, depende también del país. Pero bueno, he puesto varios. ¿Quién lo inserta? Pues lo pueden insertar radiólogos intervencionistas, cirujanos vasculares, anestesistas o equipo vascular, que en Reino Unido, como he comentado, son enfermeras. O también algún doctor que sepa introducir una PIC, lo puede introducir también. ¿Quién lo mantiene? ¿Quién cuida estas líneas? La enfermera, ya sea de la UCI, ya sea de planta, pero una enfermera que sepa cuidar estas líneas. Enfermeras comunitarias, porque como hemos dicho, sí que es verdad que hay pacientes que se van a casa con ello. Entonces, también lo cuidan enfermeras comunitarias. Y ese punto, el punto 3 que aparece ahí, que no sé por qué no ha aparecido, lo que he puesto es pacientes. Como hemos dicho, hay pacientes que se van con ello a casa. Y es verdad que el cuidado básico lo va a hacer la enfermera, pero siempre hay que tener en cuenta que es el paciente el que vive con esa línea. El paciente se ducha. El paciente tiene que tener un cierto conocimiento, una enseñanza de cómo cuidarlo. Entonces, también el paciente va a ser un manipulador de esa línea. Pues características y beneficios que tenemos con nuestra línea de Kimal, que es la que ven ahí en la imagen. Puede ser de 1, de 2 o de 3 lúmenes. Es CT clasificado como estándar. CT, que es de contraste, por eso es morado. Podemos administrar contraste. Está clasificado con un máximo de 5 mililitros por segundo. El material es poliuretano, como la gran mayoría de las compañías. Se corta, como hemos comentado, para adaptarlo distalmente, es decir, desde la punta. Hay otros competidores que lo que tienen es, en lugar de cortarlo en la punta, esta parte de aquí se desconecta. Entonces, lo desconectan de aquí, lo cortan y lo vuelven a conectar.
El problema de esto que tiene es que si esta conexión no se hace bien, se puede soltar. Entonces nosotros decidimos que sería mejor y más seguro que se pueda cortar desde la punta. Los conectores de luego codificados con colores también. Y también tenemos la opción de que una de estos lúmenes está de presión alta. Una potencia de hasta 300 PSI. Entonces se puede administrar contraste también con una presión bastante alta. Aquí lo vemos otra vez. Luego mencionar qué tenemos en el kit. En el kit vamos a encontrar, lo veremos ahora en un minuto, pero en el kit vamos a encontrar nuestra PIC, vamos a encontrar una aguja de un tamaño de 21 y de largo de 7 centímetros, es la verde, una jeringa de 10 mililitros, un mini bisturí del número 11, luego vamos a encontrar nuestra guía de nitinol de 55 centímetros de largo, con punta recta flexible. Luego vamos a tener un microintroductor de vaina de despegue corto, que es lo del dilatador, que lo vamos a ver ahora. Y luego vamos a tener un stylet precargado en el PIC. Es decir, ustedes si hacen un kit de PIC van a encontrar, por un lado, lo que es la guía de nitinol y luego dentro del PIC va a haber como otra especie de guía, que es un stylet. Ahora les comentaré para qué sirve. Vamos a tener también un conector en T con el LuerSafe extraíble y apretador para mantener el stylet, que es lo que está dentro, esa guía que está dentro en posición en el catéter. Tenemos un conector adicional de LuerSafe, que viene extra también, un Unifix Lock, que va a ser el apósito para sujetar el catéter, que es de la marca Unifix, un apósito transparente, para luego tenemos la vía puesta, ponemos el Unifix y luego ponemos el apósito transparente. Luego una cinta de papel estéril para medir el paciente. Muy importante, sé que ustedes no harán esto, pero creo que es muy importante que ustedes conozcan también un poco el cuidado de mantenimiento, porque hay que tener en cuenta que estas vías es para largo plazo. Si no se hace un buen mantenimiento, esta línea fallará. Cuando no se enseña un buen mantenimiento, la vía falla y normalmente lo que van a decir es que la vía no funciona. Si ustedes conocen el mantenimiento que hay que hacer, pueden rebatir esa afirmación, porque la gran mayoría de las veces es porque no se ha hecho un buen mantenimiento de la línea. Entonces, simplemente hay que mantener, cuando no hay ningún apósito puesto, hay que mantener los principios asépticos. Se limpia el sitio de salida de la piel circundante. Y luego se colocaría el apósito. En este caso, este es el apósito que yo solía utilizar, que además tiene aquí, si quiero recordar bien, está como impregnado en clorhexidina para mantenerlo limpio. Por regla general, esto va a depender también de los hospitales y del país. El protocolo se suele decir que se cambian los apósitos cada 7 días. Sí que es verdad que eso ha cambiado. Y que ahora, porque claro, cada vez que retiramos el apósito y lo volvemos a colocar, se abre esa barrera de protección. Entonces ahora muchos de los protocolos han cambiado y lo que han dicho es, si el apósito está limpio y no hay signos de infección, no se cambia. ¿Vale? La punta siempre la tenemos que tener limpia y este tapón verde es un tapón que dentro tiene como una esponja que está impregnada en un antimicrobiano para mantener la punta limpia. Y nada, el apósito es muy importante, siempre hay que tenerlo seco en todo momento. Acceso. Cuando vamos a acceder a la línea, como en una vía central, siempre tiene que ser aséptico, limpiarlo bien, esperar nuestros 20-30 segundos y ya luego, con guantes lógicamente, pues administrar lo que tengamos que administrar. Siempre hay que descontaminar ese conector. Ya sea con gluconato de clorhexidina o con alcohol, siempre tengan en cuenta que si utilizan alcohol, que sea máximo un porcentaje del 70%. Si es más, ese líquido puede dañar la línea central, igual que en la vía central. Esto ya es un poco de mantenimiento, que esto sí que ya es de enfermería, que sería simplemente comprobar que el catéter no ha migrado. Darían ciertos signos.
Simplemente hay que comprobar cada vez que ese paciente va a enfermería otra vez o a la administración de quimio o lo que necesite, que ese catéter sigue en el mismo sitio. ¿Y cómo se suele saber eso? Una de las cosas que se suele saber es si ven, porque normalmente cuando se pone una PIC, si queda un poco fuera, el número de cuánto está introducido se ve. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo apuntado en mis notas hace una semana que el catéter estaba a 50 centímetros, me vuelve el paciente y el catéter me pone que está a 45, yo sé que ese catéter se ha salido 5 centímetros, ¿vale? Entonces, ese catéter puede migrar. Tema de permeabilidad también muy importante. Si tenemos un catéter, este catéter no se está utilizando de manera continua. Entonces hay que hacer unos lavados semanales de rutina de ese catéter. Simplemente meterle 10 o 5 mililitros de salino o también es verdad que hay sustancias para proteger el catéter interiormente para que no haga un bloqueo, para que no tengamos un coágulo allí y bloquee todo el catéter. ¿Vale? En tema clínico, ¿hay algún tipo de pregunta? ¿Por ahora? María, había una pregunta en el chat. Sí. Perdón, Pablo, tú tienes una pregunta. Sí, hola María, mucho gusto. Sí, yo tenía una duda. Cuando tenemos un catéter venoso central, como el PIC está en la vena cava, ya no lo podemos colocar, o sí. Ay, no, ¿me lo puedes Pues, repetir, Andrea? Porque es que la escucho muy, muy bajo, no sé por qué. hola, Te ¿me leo escuchas bien? ¿Ahí ¿Me lo puedes escuchas a repetir? Pablo? Es que lo escucho muy bajo, muy, muy bajo. Oh, la puse en el chat, la puse en el chat. Ah, en el chat, Ah, ahora mismo. mira, dice, debido a que el PIC está en la vena cava, imagino que es imposible monitorizar simultáneamente con el CBC y el PIC. Sí, no, no se pueden, a ver, no lo pondrías en el mismo sitio, sí que es verdad, el punto de inserción lógicamente no es el mismo sitio, pero sí que puedes tener un PIC y una vía central a la vez, pero sí que es verdad que no tiene sentido tener una PIC y una vía central a la vez. Cuando, por ejemplo, estamos pasando, se puede dar el caso de que tenemos un paciente que tiene una vía central y vemos que el paciente ha mejorado, pero como va a requerir medicación intravenosa durante un largo tiempo, el plan para ese paciente es tener una PIC. Entonces, lo que se suele hacer es, se inserta esa PIC y después, con la vía central puesta, se inserta esa PIC. Cuando se ha asegurado que esa PIC funciona, se retira la vía central. Entonces, va a haber un momento, un corto periodo de tiempo en el que ese paciente va a tener tanto la vía central como una PIC. No hay problema. Tenéis que tener en cuenta que la vena cava no es precisamente pequeña. Igual estamos hablando de un tamaño bastante grande. Entonces, no hay problema porque hay otro catéter ahí. Gracias, María. Hay otra pregunta que no sé si sea este momento o después. Dice, la diferencia entre usar para pacientes oncológicos el catéter PIC versus el puerto implantable de B-Brown. Sí, bueno, hay muchos puertos implantables. A ver, un poco ventajas y desventajas. A mí me gustan mucho los puertos, la verdad, porque creo que hace la vida al paciente un poco más fácil, simplemente por el hecho de que no se ve. Es decir, una PIC, por mucho que la tapes, por mucho que la tengas bien puesta, se ve. Entonces, para pacientes, por ejemplo, que sean un poco más introvertidos o que simplemente no quieran enseñar a la gente que tienen algo puesto, pues normalmente se ponen mangas largas y no pasa nada, no hay ningún problema. En cambio, el port iría aquí y únicamente si tocas esa zona o si enseñas esa zona se notaría cierto relieve. El port va insertado dentro, está dentro, debajo de la piel, la capa subdérmica. Lo malo que tiene el port, que es casi una cirugía. Para insertarlo tenemos que anestesiar toda la zona, se invierte más dinero, se invierte más personal y tiene mayor riesgo. ¿Vale? El port. Y si se infecta, el riesgo también es mayor que una vía. La vía simplemente la retiras, el port te tienes que volver a abrir, limpiar bien la zona. Entonces ya ahí depende del protocolo que tenga el hospital y también
Si saben que ese paciente igual necesita para mucho tiempo, simplemente han intentado la vía y no pueden, se podría poner un port. Pero el port, el punto donde llega el final de lo que es el port, del puerto, es el mismo que una PIC y el mismo que una vía central, a la vena superior cava. También estoy leyendo, cuando el paciente se va a casa, ¿qué cuidados especiales debe tener en casa? Bueno, en casa simplemente, si él no se tiene o ella no se tiene que administrar nada, que por regla general no, simplemente que sepan que tienen que tener el apósito que esté seco, se pueden duchar porque se suele poner un apósito impermeable, que tengan cuidado simplemente porque por mucho que lo tengan bien colocado, el catéter se está moviendo. Simplemente que se aseguren que ese catéter no está tocando todo el rato superficies. Entonces, simplemente lo básico que tienen que hacer es que tengan limpio esa zona y si saben, también enseñarles cuáles son los signos de infección, que es que la zona esté caliente, que esté roja, que esté un poco, que haya aumentado de tamaño. Entonces, ahí sí que se les enseñaría a detectar estos signos para ir al médico. Si tienen dolor, no es normal que tengan dolor. Si hay dolor, que vayan al médico. Entonces, son cosas muy básicas simplemente de higiene. Y que lo tengan siempre seco. Se pueden duchar con ello, se lo pueden tapar o no, porque sigue siendo un apósito impermeable, pero ese sería el cuidado básico que tendrían que tener en casa. ¿Cómo identificar cuál de los lúmenes es por donde se puede ingresar el medio de contraste? En los lúmenes te lo indica, te pone contraste y te indica cuánta presión puedes poner. Por regla general siempre va a ser el distal, el porte que es el distal. ¿Vale? ¿El PIC está impregnado de algún recubrimiento antimicrobiano por el tema de larga duración? No, en nuestro caso nosotros no tenemos ninguno, porque sí que es verdad que hay empresas que sí que lo impregnan. El único problema que tienen con eso es que les cuesta mucho demostrar que ese efecto antimicrobiano dura tanto tiempo, porque aquí no estamos hablando de tener el catéter 28 días, aquí estamos hablando de semanas y meses. Entonces no han encontrado todavía ningún producto en el que puedan corroborar que mantiene ese efecto antimicrobiano. Entonces, nosotros no hemos puesto ningún complejo, ningún recubrimiento antimicrobiano. ¿Vale? Otra pregunta es, ¿cuál es la ventaja que se puede presentar a los medios para que usen PIC versus PORT? A ver, esto ya es un poco más complejo. Aquí os podría desarrollar una tabla, si quieren, con un poco las ventajas, pero aquí creo que es muy importante que conozcan también las preferencias del doctor o de la persona que vaya a decidir si uno u otro. Yo tengo comprobado que si están siempre a favor de los PORT, le puedes hacer la mejor presentación del mundo, que si solo quieren PORT, solo van a tener PORT. Una de las cosas que sí que es verdad que tiran más por los PICs es que es más barato. Tanto la inserción, el mantenimiento, como lo que es el producto. Es mucho más barato. Entonces, suena feo, porque la prioridad aquí es el cuidado del paciente y los PICs son muy efectivos también, pero el dinero cuenta cuando estamos en un sistema de salud que se está gastando millones y millones en un montón de recursos. Entonces, si nos podemos ahorrar teniendo el mismo efecto y el mismo beneficio, ¿por qué no nos vamos a ahorrar dinero? Entonces, eso sería. De todas maneras, si te interesa alguna tabla un poco más, podemos hablar de ello en otro día, pero eso, yo iría sobre todo por tema económico, la verdad. ¿Los lúmenes tienen diferentes French o son todos el mismo? Depende, esto va a depender del tamaño que tengan del catéter de PIC. Es decir, el distal siempre va a ser el más grande, siempre. ¿Por qué? Porque es el del medio, es el de la punta, el que llega a la punta. La diferencia entre ellos va a ser mínima, pero sí que es verdad que va a haber una pequeña diferencia. ¿Cuánto va a ser? Va a depender del tamaño que tenga el catéter, si es un 4, si es un 5 o un 6, o incluso un 2. ¿Vale? Entonces, otra pregunta. ¿Hay algún protocolo de velocidad en el momento de administración de los fluidos por ser un cateterismo periférico? Aunque sea un cateterismo periférico, tenéis que tener en cuenta que donde va a llegar la medicación no es periférico, es central. Entonces, tema de velocidad, claro, también hay que tener en cuenta el tamaño del catéter. Por mucho que queramos ir rápido,
Si es un tamaño pequeño, como puede ser un 4, por mucho que queramos administrar algo rápido, tenemos ese diámetro, no hay más. No podemos hacer que sea eso más flexible. Entonces, tema de velocidad nos indica de todas maneras en cada lumen, te indica a cuántos mililitros por minuto o por hora lo puedes administrar. Eso te lo indica siempre, ¿vale? ¿Alguna marca o tipo de apósito recomendado para optimizar nuestro PIC? Bueno, aquí es una pregunta, una respuesta muy, muy extensa. ¿Por qué? Pues porque hay de todo. En este mundo ya hay casi de todo, podríamos decir. Entonces, yo he utilizado varios y el problema es que yo, por ejemplo, los he utilizado, pero yo no he estado con ese paciente durante 6 meses. Entonces, aquí lo mejor es, creo que tengo una tabla además de apósitos que te hace un poco una comparativa y yo me iría por la que tenga unos estudios clínicos mejores. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta, yo lo que más me fijaría es, porque yo he utilizado también apósitos que a los 2 días se han despegado, teniendo un cuidado excelente y se despegan. No quiero eso. Entonces sí que es verdad que quiero mantener bien, que esté bien pegado, que se duche el paciente y que no haya ningún problema. Entonces me fijaría en eso. Os puedo mandar algunos que yo he tratado, con los que yo he utilizado de una manera un poco más interna, porque esto ya es una opinión personal. Se los puedo mandar a Andrea, si quieren, y ya Andrea que los envíe, ¿vale? ¿Es solo para confirmar el tema económico? ¿Es más favorable para PIC o PORT? Tema económico, PIC. Es más barato PIC que un porte. Ya no solo el producto, sino el procedimiento para insertar una PIC o un port es más barato PIC. ¿Cuál es la funcionalidad del stylet en el PIC? Muy bien, Brian, has dicho que se la va a olvidar, vamos a acabar, voy a recordárselo. Ahora cuando pasemos a que veamos todos estos, os enseñaré la utilidad del stylet, ¿vale? ¿Hay alguna razón de por qué no tenemos en Kimal PIC de 1,9 lumen o 2 de French doble lumen? Julio. A ver, por ahora en el portafolio sí que es verdad que no lo tenemos, pero también es verdad que se está estudiando la posibilidad de añadirlo. No os puedo dar una fecha, no os puedo dar, pero se está estudiando esa posibilidad. ¿Vale? Entonces, si por ahora no hay ninguna más pregunta más, lo que voy a hacer voy a apagar esta cámara y nos vamos a ir con el PIC para que veamos un poquito más. Si no se me escucha bien, avisarme, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. ¿Se me escucha bien desde aquí? Sí, María, yo te escucho bien. Vale, perfecto. Bueno, pues por un lado tenemos aquí, a ver que me ponga las gafas, porque si no, no veo bien. Tenemos aquí nuestro PIC, que en este caso tiene un tamaño de 5 French. Esta no está cortada. Si os dais cuenta, empezamos aquí desde 1, 2, 3 centímetros. A partir del 5 ya solo son líneas y te marca el número cada 5. Es decir, esto es 1 centímetro, otro centímetro, 10. Luego te marcaría 15, pero cada línea es 1 centímetro. Y hasta 55, que esta no está cortada, ¿vale? En este caso tenemos un PIC de doble lumen con sus clamps, ¿vale? Y en cada clamp te indica también los mililitros por segundo, el máximo, ¿vale? En este caso, este es el distal y este es el que tendría más volumen. Esto por un lado, ¿vale? Me falta aquí, no sé si os acordáis en la lista, que es que no lo he encontrado, pero aquí faltaría una pieza que es como un porte en T, que lo que haría básicamente simplemente para la inserción. Lo que haría sería sujetar el styler, porque si no el styler se está moviendo y saliendo, ¿vale? Entonces, eso por un lado, ahora vamos otra vez con el styler, pero por un lado, esta es nuestra PIC. Otra de las piezas, como hemos comentado, viene uno extra, ¿vale? Un Luer Safe extra. El metro de papel, que es de 1 metro. Luego tenemos la guía de nitinol con el dispensador, que es la misma que la que viene tanto en la vía central como, bueno, en la vía central. Que vemos nuestra aguja
el blade de 11 de seguridad. Este sería el apósito transparente, simplemente para poner una vez que se ha colocado. Y esto es la sujeción de Unifix. Que si ven por aquí, lo que se haría sería, una vez colocado, aquí sería una pegatina, esto se pegaría al paciente, ¿vale? Entonces, una vez pegado el paciente, si lo tenemos aquí pegado al paciente, para sujetar nuestra vía, lo que se haría es, aquí hay otra pegatina, esto es otra pegatina, entonces la colocación sería así, ¿vale? Esto está pegado al paciente, retiraríamos esta pegatina para que se pegara y de esta manera sujetar el PIC, ¿vale? Por un lado. Y esta parte de aquí también, cuando tengan la posibilidad de tener una, esta parte también se pega, ¿vale? Sujetaría un poco más lo que es el PIC. Luego tenemos el dilatador, que este es otro ejemplo, el suyo sería, esto es en rojo. Esto como tal es el dilatador, ¿vale? Esto va a ser lo que dilata. Entonces, una vez que nosotros tenemos la vía, hemos puesto la aguja, ¿vale? Tenemos la aguja, está en el paciente, hemos puesto la guía la tenemos, sacamos todo y tendríamos la guía puesta en el paciente. Una vez aquí es cuando nosotros introducimos esta pieza, ¿vale? Entonces, se introduciría, ponemos, se sacaría la guía y esto es lo que estaría dentro del paciente. Y sacaríamos también esta parte. Solo dejaríamos esto, que es un plástico, ¿vale? Y esto lo utilizaríamos de guía. Ahora, una vez aquí, es cuando ya introduciríamos nuestra PIC, ¿vale? Y luego, una vez se introduce, la introducimos toda y lo que haríamos sería, se abre, como hemos comentado, esto se parte y se iría sacando del paciente, ¿vale? Y esto se quedaría fuera y la vía se quedaría dentro, ¿vale? La pregunta del millón, ¿para qué queremos este stylet? Esto está, cuando abren el kit, esto está dentro del PIC, ¿vale? Pues esto es muy sencillo. Lo queremos, ¿por qué? Porque si sacamos esto, lo que tienen que tener en cuenta es que es un PIC muy largo. El PIC va, depende del paciente, lo vamos a cortar. Y, por ejemplo, aunque cortemos 5 centímetros, nos va a quedar 50 centímetros. Bastante largo. Es muy fino, porque tiene que ser fino, porque estamos ahora tratando con un French de 5. ¿Qué pasa si no está el stylet? Esto es flexible. Entonces, cuando vayamos a introducir el catéter dentro de la vena, como tenemos que introducir tanto, si esto es demasiado blando, esto puede pasar dentro de la vía y no queremos que pase. Pero esto, cualquier PIC, todos los PICs tienen un stylet dentro porque es muy largo y flexible. Entonces, el stylet lo que va a hacer es que la vía sea más rígida y a la hora de introducirlo, eso no pase. Puede pasar eso, pero de ahí no pasa. Y se introduciría. Entonces, por eso está el stylet. ¿Qué pasa? Una vez ya colocado el stylet, hay que sacarlo. Y esto se sacaría. Y se quedaría la vía dentro. Para eso tenemos nuestro stylet. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta de las partes o quieren ver algo más, un poco más de cerca? Más de cerca, ¿qué parte exactamente quieren ver más de cerca? Creo que Julio, sí, Julio me ha dicho que el stylet. Voy. Tenemos aquí nuestro stylet. Lo que hay que tener en cuenta, porque el stylet es más largo que la vía, ¿vale? Entonces, al introducir el catéter, tenemos que asegurarnos que no sobresale,
Aún así, la punta es flexible, es atraumática, pero hay que asegurarse que está al ras. Y aquí introducirlo. Pero si comparan, por ejemplo, lo que es la guía con el stylet, el material es diferente, esto es nitinol, ¿vale? Entonces es mucho más fina, pero es simplemente porque la funcionalidad del stylet es simplemente crear esa rigidez en el catéter y la de la guía es de guiar. Esto nunca va a estar todo el rato, ¿sí? Disculpa, nos dicen en el chat si puedes poner más cerca la cámara el stylet. Sí, creo que ya lo he puesto y lo estaba explicando. Ah, ok, gracias. No sé si ya la ven mejor, el stylet aquí. Vale, esto ya pues se sacaría. Súper, gracias. Y se quedaría nuestra guía puesta, teniendo en cuenta que vamos a tener la guía de nitinol fuera y el stylet fuera. Esto se tira, ¿vale? Y tendríamos a nuestro paciente en el caso de que no quieran poner otra, siempre damos esta opción. Se pegaría y con su guía puesta y sujetada. Y luego pondríamos nuestro apósito transparente de plástico. Entonces, ¿cómo quedaría al final? Pues si tenemos nuestro paciente colocado. Y lo tendríamos ahí. Y ya podríamos, lógicamente, esto estaría cerrado, aquí se podría crear un corte, pero básicamente así lo tendríamos, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Les gustaría ver algo en particular? En el chat nos preguntan, ¿el catéter se puede cortar con el mismo bisturí? Sí, normalmente es con lo que aconsejamos que se corte. Entonces nosotros tenemos nuestro bisturí aquí, eso sí, en una superficie dura y recta, y simplemente corta muy bien, simplemente pues lo sujetamos, se corta y se secciona. Y se cortaría. No lo corto de la mejor manera porque me da miedo cortar demasiado por no cortar la mesa, pero simplemente pues se cortaría y ya está, no hay problema. ¿Vale? Y como pueden ver, y aún así no lo he hecho bien porque no quiero hacer esa fuerza, se queda bien el catéter. Eso sí, tengan en cuenta que cuando estamos haciendo este corte, el stylet está dentro, ¿vale? Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer al cortarlo, a ver si el stylet está dentro, antes de cortarlo, lógicamente, lo que tenemos que hacer es retraer el stylet. Más que nada porque si no, no vamos a poder cortarlo. ¿Vale? Lo que se haría se extraería y luego ya lo cortaríamos. ¿Vale? Es lo único a tener un poco más en cuenta. ¿Alguna pregunta más? ¿El stylet aporta rigidez? Sí, la función principal del stylet es aportar rigidez a la vía. Es la única función que tiene. Okay. Una vez se coloca el Pilloway, ¿la vía queda abierta y sangraría o el dispositivo tiene alguna válvula? No, tiene una válvula que no sangraría. Pero sí que es verdad que creo que sí que tiene, es que el que tengo aquí no es el que viene en el kit, pero no sangraría. Sí que quiero recordar que sí que tiene válvula, lo tengo que confirmar ahí ahora, porque es que el que tengo aquí no es el antiguo que teníamos. Entonces, pero lo corroboro, creo que sí que tiene válvula y no sangraría, pero lo corroboraré, me aseguraría de si es eso o no y se lo confirmo a Andrea. ¿Cómo queda la punta cuando es cortada? ¿No se altera? Y si todos los dilatadores vienen con Pilloway. En los PICS todos los dilatadores van a venir con eso, porque esta técnica es la técnica de Seldener modificada, entonces todos van a venir con el Pilloway Stitch, ¿vale?
La punta cuando se corta, se altera, la estás cortando, siempre la vas a alterar. Sí que es verdad que, por ejemplo, por eso decía de una superficie dura. Yo lo estaba cortando en una superficie dura, pero es mi mesa, no quiero cortar la mesa. Entonces, simplemente poniéndolo y haciendo una... Esta se queda recto. Si encontrara, para demostraroslo, alguna madera, es que no tengo aquí ninguna madera, pero pueden ver, ahora mismo lo miramos. Y aún así esto no es muy recto, igual no es la mejor. Queda un corte bastante limpio. Aún así es como les digo, no quiero apretar mucho porque me da miedo cortar el libro, pero simplemente al tirarlo va a quedar un corte limpio. No va a quedar nada por fuera ni nada por el estilo, ¿vale? Tenemos una muestra y si tienen libre de aguja, no entiendo la pregunta, perdón. Made fast es una afirmación, Ah, vale. creo. La tilde. ¿Nos confirma? Hola, hola. Sí, es una afirmación porque tenemos una muestra. Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema con el teclado que está en inglés, así que no se nos dificulta colocar los signos en las tildes. Tienen entonces ahí una muestra ustedes. Es correcto. Sí, es correcto. El kit trae una válvula libre de agujas. Si es de un solo lumen y si es de 2 lumen, trae entonces las 2 válvulas libres de aguja. ¿Y el Pilloway Sheath tiene la válvula dentro? ¿Perdón? ¿De aquí? Que si tiene la válvula adentro. Yo creo que sí, si me lo enseñan se lo puedo decir. Yo creo que sí, pero sí que me gustaría confirmarlo ahora. Si no lo tienen adentro, igual... Ya se lo enseñamos, ya se lo enseñamos. Yo creo que sí que lo tendría, pero... No, a la misma cámara. Es que no se nota la cámara. Vamos a ver si aquí. A ver. Si es el rojo, creo que sí, sí que es ese. Aún así lo voy a confirmar, porque tengo otro en otro sitio y sí que lo confirmaría, pero creo que sí. Es el rojo, sí. Yo creo que sí que es ese. Aún así lo confirmo y se lo aseguro. Muchas gracias. Vámonos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? También escribe. Bueno, no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera participar en este momento. A ver, como ven, sí que es verdad que, a ver, esta capacitación sigue siendo, pues, es una vía central, de manera periférica, es una vía central. Entonces sí que es verdad que es algo bastante más rápido y hay un modelo, es el modelo que tenemos y sigue siendo una PIC, no tiene, no por ejemplo como teníamos en otras capacitaciones que tenemos un abanico mayor, pero aquí es que no se necesita un abanico mucho mayor. Entonces, eso, no sé si les gustaría ver algo más en concreto o hablar de algún tema en concreto, pero a grandes rasgos es una vía periférica que llega a nivel central. Se utiliza a largo plazo. Nuestras vías se pueden utilizar hasta 6 semanas. Entonces sigue siendo para largo plazo. Entonces, mantenimiento, como en todas las vías, súper importante. Y tengan en cuenta también, es muy importante mencionarles el tema del alcohol, pero esto con todas las vías. Cuando se utiliza alcohol para limpiar la vía, nos tenemos que asegurar que ese alcohol, el tanto por ciento de alcohol, no sea superior a 70%. Si es superior, a largo plazo se dañará el catéter. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más o les gustaría añadir algo más. Si no, yo por mi parte
no hay, ese es el kit que tenemos y sigue siendo una vía periférica que llega a nivel central. Entonces, todo lo que hemos aprendido en estas capacitaciones también se podría, de una manera aplicada, aplicar a estas vías periféricas. ¿Alguien más tiene alguna muestra o la ha podido ver o observar o ha sido aquí en la capacitación? Yo creo, María, que la inmensa mayoría de nuestro auditorio no poseen una muestra. Hay algunos clientes que ya están comercializando y tienen muestras. Algunos no, estaban invitados para conocer precisamente los diferenciales de la marca y conocer el producto. Entonces, es muy oportuno. Como tú lo has mencionado en otras capacitaciones, siempre vienen las preguntas mucho después, cuando empezamos a experimentar las visitas a los especialistas, ciertas preguntas puntuales. Entonces, como siempre queda abierto el canal, cualquier duda que tengan, cualquier tipo de comentario o duda puntual de los especialistas, las pueden canalizar a través de nosotros y nosotros se las hacemos llegar a María para que ella pueda dar como una resolución o investigar parte de esa pregunta, que siempre hay preguntas posterior a la capacitación. Correcto. También, antes de acabar, y le quería dedicar pues igual media hora, un poquito menos, queríamos comentar también, por si es de alguien de interés, Kimal, lo que es, a ver que lo ponga en la presentación, lo que es la empresa Kimal. Tenemos dos productos principales. Uno son los productos de acceso vascular y otro hacemos packs de radiología, de cardiología y demás. Entonces sí que me gustaría comentaros un poquito lo que tenemos y si a alguien le interesara, simplemente que sepan que también hacemos packs individualizados y personales para cada cliente. Entonces simplemente voy a compartir rápidamente la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, María, ya Sí. se ve tu presentación. Sí se ve. Entonces, muy rápidamente, comentarles que nada, Kimal comenzó como distribuidor. Distribuíamos las Arrow, las vías centrales de Arrow, y luego lo que hicimos fue nos convertimos en un fabricante de productos médicos. ¿Vale? Entonces, muy importante, los dos productos básicos de Kimal van a ser los packs y los accesos vasculares. Por una parte, los packs, somos un proveedor de paquetes de procedimientos especializados, que no hacemos paquetes genéricos. Se pueden hacer genéricos para un cliente en concreto en el que quiera, mira, quiero esto, pero no sería genérico, ya sería especializado. La gran mayoría de los competidores lo que hacen son paquetes genéricos. ¿Cómo nosotros destacamos? Es haciéndolos especializados y personales. Para intentar cubrir esas necesidades del cliente. Entonces, el paquete está diseñado con el cliente para satisfacer sus necesidades. Esto ya lo saben. Tenemos también el tema vascular, por otra parte, y luego la descripción así muy general de la empresa con relación a los paquetes, a los packs. Ay, no sé por qué se salta. Hola. Entonces, tenemos una producción aproximada de 1,7 millones de envases de packs anualmente. Esto ha incrementado durante los años, pero hacemos packs desde el pack para insertar una vía, ya sea una PIC, ya sea una vía central, hasta procedimientos como de cardiología, de radiología intervencional, angiografías, etc. También hacemos packs de TAVI, el cambio de válvula de manera no invasiva. ¿Vale? Entonces, el pack para hacer ese procedimiento también. Estamos también haciendo packs de ECMO. O sea, de cualquier cosa se puede hacer de manera individual. Es decir, pueden ir a su cliente, esta es la lista de cosas que quieren en el pack y nosotros crear el pack. ¿Vale?
Entonces, vendemos a más de 71 países. Todo esto estamos hablando sobre todo de los packs. Y rápidamente, ¿qué tipo de packs tenemos? La gran mayoría son cardiología, de radiología y de pacemaker, de marcapasos también, o de colocación de ese marcapasos. Muy rápidamente, cadena de suministro, tenemos unos 2.800 activos de productos, o sea, pueden elegir entre 2.800 productos. Y nuestra cadena básicamente de suministro es bastante compleja, es decir, nos adaptamos a esas necesidades individuales de ese cliente, y eso ha llevado a Kimal a tener más de 500 proveedores, aquí pone 350, pero actualmente tenemos más de 500 proveedores en 20 países diferentes. Nuestra prioridad es maximizar nuestro potencial en cada hospital que tenemos. Si suministramos los paquetes de cardiología, entonces queremos empezar a proporcionar también los paquetes de estimulación y de marcapasos y de radiología. Tenemos esa oferta también. Y simplemente porque Kimal, porque aquí donde veo que destacamos más es por el hecho de que no hacemos envases genéricos. Tenemos más de 2.000 envases y packs individuales fabricados. Los personalizamos según las necesidades de cada hospital, de cada unidad. Mejoramos esa eficiencia y el ahorro de costes también. Y las especialidades, esto lo he mencionado antes, cardiología, radiología y marcapasos. Pero como les comento, también estamos ahora también con paquetes de ECMO, los packs de ECMO. Y también mencionar que es verdad que tenemos packs para accesos vasculares. Si vamos a insertar una PIC, como hoy hemos visto, creamos también ese pack de inserción de la PIC. ¿Vale? Entonces, como proveedor de paquetes especializados, no hay dos paquetes de cardiología iguales, a no ser que ese hospital quiera el mismo que tiene el otro hospital. Entonces, se podría hacer el mismo, ¿vale? Pero se han hecho de una manera personalizada, acordándose y viendo las necesidades que tiene esa unidad. Entonces, es un buen lugar para comenzar a revisar componentes, trabajar con el cliente y simplemente introducir al cliente, decir qué les gustaría en su paquete, qué necesitan en su paquete, en su pack. Es verdad que si, por ejemplo, dicen, no, mira, yo quiero uno que sea genérico, quiero este, por ejemplo. Tenemos también la oferta de decir, mira, tenemos ciertos genéricos o básicos que no son genéricos, es lo básico para, dependiendo de qué procedimiento requieran, pero sí que es verdad que la gran mayoría, una vez que se les da la posibilidad de cambiar uno por otro o tener una jeringa específica para una cosa o una guía específica para una cosa, lo van a hacer. Entonces ya se haría de manera personalizada. Nuestros costes, a pesar de que sea personalizado, son unos costes que están bastante bien. Unos precios bastante estándar, la verdad. Luego tenemos, como les he comentado, el paquete estándar, que está listo. Luego tenemos, para comenzar con un nuevo cliente, base de, pues, este procedimiento. Queremos un paquete, como vale, pues tenemos el estándar. ¿Les gusta este? Bien, pues este. ¿Que no quieren cambiar algo? Se puede cambiar, modificar. Y eso es todo con referente a los paquetes, a los packs. Lógicamente es un tema bastante más largo de hablar, porque se hablaría solo de cardiología, los packs de cardiología, lo que tenemos, lo que no, pero simplemente era para darles una idea un poco, porque si les interesara, que también Kimal proporciona el tema de los packs. Si necesitaran más adelante, más específico de cardiología, se puede hacer una capacitación, por supuesto, de cardiología, de radiología o del tipo de pack que crean que pueden promocionar o que les interese. Gracias, María. Sí, dime, Andrea. Sí, sumando el tema de los packs, es muy interesante la personalización que permite Kimal de cada uno de los paquetes. Es un programa muy organizado que tiene la marca
para conocer la necesidad y programar con demasiado tiempo la entrega de los paquetes de acuerdo a la necesidad de cada uno de los compradores. Es una programación muy bien estructurada. Si bien María se habla de más de 2.800 ítems, la programación y el suministro de la cadena de supply chain de Kimal es fantástica. Entonces se acomoda mucho a la necesidad de cada uno de los usuarios, ¿no? Es muy customizable, es un producto demasiado, sí es voluminoso porque hay muchas opciones, es muy dado a personalizarlo. Hay un paquete estándar, pero también se puede personalizar. Gracias María por darnos una introducción. Como ella lo mencionó, sin lugar a dudas es un producto que requiere una capacitación precisa para entender cada uno de los componentes de los paquetes y será muy útil al responder la encuesta de nuestra capacitación, nos puedan decir en qué tipo de paquetes están interesados o en otras capacitaciones o puntos relevantes que la marca, que ustedes quieran que la marca comparta con nosotros en una próxima capacitación. Como les digo, María está súper disponible posterior a la capacitación vía correo electrónico, pero también en la presente capacitación está Brian Rodríguez. Brian hace parte del equipo de Tate Medical. Él es el responsable clínico de toda el área de ventas y está localizado en Panamá, entonces pues puede dar respuesta en forma mucho más rápida y en horarios pues obviamente de Centroamérica y Suramérica mucho más oportunos para todas esas dudas clínicas de desarrollo de producto que ustedes tengan. Tanto yo como Brian estamos súper dispuestos. Vamos a compartir también el correo de Brian para que todos ustedes lo tengan y bueno, nada, es un gusto. No sé, María, si tú quieres sumar algo adicional. No, simplemente daros a todos las gracias por escucharme, por hacer preguntas, porque siempre se agradece que haya un poco ese feedback y que haya esa interacción. Nada, espero que les haya parecido interesante y como os ha comentado Andrea, cualquier tipo de duda les pueden contactar y si no también pues ellos me pueden contactar a mí. Voy a estar aquí para cualquier tipo de duda o si quieren algún follow-up o aquí estamos para ayudar en todo lo posible y esclarecer todas las dudas que puedan surgir. Ay, muchas gracias. A ustedes, si queda alguna pregunta, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir, por su puntualidad. Este es uno más de todos los proyectos de capacitación y de toda esta línea de capacitación que Tate Medical en compañía de Kimal ha entregado. Como siempre nos deja muchísimo por desarrollar de cara al cliente final, porque es allí donde surgen muchos más detalles acerca de los productos. Esperamos que la marca para ustedes y pues para cada uno de sus mercados en todos los países, como lo he comentado, nos unimos muchos continentes en estas capacitaciones. María está en Europa, nosotros en Asia y ustedes en América. Pero ese es el proyecto de Tate Medical, que ustedes puedan tener toda la capacitación que necesitan. No dudes en mandarnos las capacitaciones adicionales que quieren que programemos y estaremos poniéndole tarea a María para unos próximos eventos. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu presencia, tu disposición y estamos aquí para ustedes. Muchas gracias. Un gusto verlos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Un gusto. Gracias por todo. Un gusto tenerlos. Muchas gracias. Desde Guatemala les agradecemos. Bye bye. Gracias, Marion. Bye.